significativa de nitrógeno y los lípidos tienen cantidades también importantes de fósforo, ¿ya? Entonces, estos son los elementos que forman parte de la estructura de los nucleótidos y por ende de los ácidos nucleicos. Ahora, se denominan ácidos porque sí o sí tienen un carácter acídico, porque presentan eh, las bases nitrogenadas unidas al grupo fosfato, ¿ya? Y eso le da su carácter así. Todos los seres vivientes, como les dije, presentan ácidos nucleicos. Es más, hasta los virus que no son considerados como microorganismos, ¿ya? Presentan o ácidos nucleicos ARN o DNA, ¿ya? O ADN. Mm. Ahora, desde el punto de vista de su función, las dos más importantes, ¿ya? Eh, los ácidos nucleicos son depósitos de la información genética responsables de su transmisión de padres a hijos de una generación a otra. Y a su vez tienen un papel fundamental en la síntesis de proteínas, ¿no? Esta función de ser depósitos de la información genética, esta principalmente la lleva a cabo el DNA y esta principalmente el RNA, ¿no? Porque son los ácidos nucleicos quienes determinan el ensamblaje correcto o adecuado de los aminoácidos, ¿no? Entonces son los ácidos nucleicos quienes determinan qué aminoácido inicia en una molécula proteica o enzima y quién concluye, quién viene así, en orden, ¿no? Y cuántos aminoácidos formará parte de la estructura ya de la proteína. Entonces, la individualidad de cada ser viviente es determinada por la información contenida de sus ácidos nucleicos. Y nosotros tenemos rasgos que compartimos de esos ácidos nucleicos con nuestros padres. Depende de eso también, ¿no? Ahora, el nucleótido tiene las tres estructuras. Base nitrogenada, estas bases pueden ser púricas o pirimídicas. Púricas, también denominadas purinas, y pirimídicas o pirimidinas. Ya, entonces, dos tipos. Los monosacáridos son, tienen 5 carbonos o aldopentosa, ¿no? Porque tiene el grupo funcional aldehído y tiene 5 carbonos, ¿no? Aldopentosa. Entonces, pueden ser en los ácidos ribonucleicos, el ARN, ribosa, y en el ADN, ácido, que es el ácido desoxirribonucleico, entonces tiene la 2-desoxirribosa. Entonces, dos tipos de azúcares, pero es ribosa, aunque en carbono 2 le falta un oxidrilo, ahora lo vamos a ver. Y sí o sí presenta una molécula de ácido fosfórico, sí o sí. Entonces, base nitrogenada, que puede ser púrica o pirimídica, la ribosa, y la 2-desoxirribosa y el ácido ortofosfórico. Eso es lo que presenta. Ahora, las bases nitrogenadas, si es que nosotros eh, vía enzimática y además ingresando agua por hidrólisis de nucleótido,
se obtienen sustancias derivadas de los núcleos heterocíclicos pirimidina y purina, lo que le decía, ¿no? Pirimidina o también pirimídica y purina o púrica. Y entonces, la purina se considera derivada de la pirimidina, fíjense, similar, pero se le agrega un núcleo este de acá, imidazol, ¿ya? Entonces tenemos dos tipos de base, pirimídica o pirimidina, purina o púrica. Esos dos nombres reciben. Las pirimídicas solamente tienen, fíjense, una estructura cíclica, ¿ya? Una estructura cíclica. Son de tres tipos: la citosina, la timina y el uracil. Citosina, timina y uracil. Citosina, timina forman parte de la estructura del ADN y uracilo de la estructura del ARN, ¿ya? Ahora, si queremos darle ya su nombre característico, su nombre científico, ¿ya? Entonces digo, dos, que en el carbono 2 hay oxígeno y en el 4 hay un amino. Entonces este es el carbono, de acá empezamos, uno, 2, 3, 4. En el 2 un oxígeno y en el 4 un grupo amino de la pirimidina. Aquí, pirimidina. Es con M, ¿ya? Ya. La timina en el carbono 5, 1, 2, 3, 4, 5, un grupo metil, este de aquí. En el carbono 2 y 4, oxígeno. Aquí era el 1, 2, 3, el 4, 2 oxígenos. Y el uracilo, le quiero dar su nombre científico, en el carbono 2 y 4, oxígeno. 1, 2, 3, 4. 2 oxígenos. ¿Ya? Se parece. Entonces las pirimidinas pueden ser tres: citosina, timina y uracil. Ahora, ¿qué característica tiene? Fíjense, solamente tiene un ciclo para que nos demos cuenta. ¿Ya? Un ciclo hexano, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿no? Tiene 6 lados, 6 ángulos. Las bases púricas o purinas, ya tenemos dos tipos: la adenina y la guanina. Adenina y guanina. Entonces, en el carbono 6 hay un grupo amino, por eso 6 aminopurina. Bien. Entonces, aquí la guanina tiene en el carbono 2 el grupo amino. ¿Ok? Y en el carbono 6 un oxígeno. ¿Ya? Está mostrando, ¿no? El grupo que indica. El azúcar, el monosacárido integrante de la molécula de los ácidos nucleicos, es la ribosa. Solamente que en el ácido ribonucleico yo tengo el oxidrilo en el carbono 2, miren. Por eso, carbono 1, carbono 2, carbono 3, 4, carbono 5, ¿ya? Y en el carbono, perdón, 1, 2, 3, 4 y 5, ¿ya? En el carbono 2 está completo, pero en el ácido desoxirribonucleico
le falta, fíjense aquí, ¿no? Le falta el oxidrilo. Por eso dice 2-desoxi, ¿no? Desoxirribosa. Ok. Este tiene, el de acá no tiene. Entonces, ribosa o 2-desoxirribosa. Ahora, esto es importante porque dependiendo qué base sea, se va a unir al nitrógeno, ya sea de la base pirimídica o de la base purina o púrica, ¿ya? Entonces, tanto la ribosa, dependiendo de la desoxirribosa, se unen al nitrógeno 9 de las bases púricas o al nitrógeno al nitrógeno 1 de las bases pirimídicas. Y el enlace es glicosídico. ¿Por qué decimos glicosídico? Porque se trata de un azúcar o un glucose. ¿No? Es o glicose. Cosas a tomar en cuenta. El nucleótido tiene tres cosas fundamentales. La base nitrogenada, el azúcar y el ácido el ortofosfórico, ¿no? Base nitrogenada, azúcar y el ácido ortofosfórico. Ahora, el nucleócido solo tiene la base nitrogenada, el azúcar, pero no tiene el ácido ortofosfórico. Entonces, un nucleócido solo está formado por su base nitrogenada, que puede ser púrica o pirimídica, y el azúcar, aldopentosa. El nucleótido, entonces, además, a estos dos se le agrega el ácido ortofosfórico, ¿ya? Ahora me van a decir, sin dar nombre, solamente qué base es, qué tipo. Esta de acá, ¿qué base es? ¿Púrica o pirimídica? A ver, esta. Participen, por favor. Habiliten sus cámaras todos, ¿ya? Todos, todos. Dagna está presente. Buen día, doctora. Sí, Buen día. Ya. Va a tomar en cuenta los que estén habilitados sus cámaras. Ya participen, por favor. ¿Qué base será esta? ¿Púrica o pirimídica? ¿Nadie? A ver, Harold Montesinos. ¿Qué base es? ¿Púrica o pirimídica? púrica, Púrica, ¿no? Tiene dos. Ya. Por- ¿Qué azúcar será? ¿Ribosa o 2-desoxirribosa? Miren, este es el carbono 1, carbono 2, carbono 3, 4 y el 5. Le falta oxígeno, ¿no es? Aquí, para hacer oxidrilo. Entonces es 2-desoxirribosa. Ok, aquí, en este que ya es nucleótido. Entonces, cuando solo tiene la base nitrogenada y el azúcar es nucleósido. Pero si además a la base nitrogenada, al azúcar, se une el ácido ortofosfórico, entonces será un nucleótido. ¿Qué base nitrogenada es esta? ¿Púrica o pirimídica? Pirimídica. Un solo, un solo ciclohexano, ¿eh? El azúcar, ribosa. Entonces, aquí sí o sí para formar los nucleótidos, si
dependiendo si la base nitrogenada es pirimídica o es púrica. ¿No es? El azúcar se tiene que unir a la base nitrogenada por unión covalente, ¿no es? Glicosídica. Ya. Si es de la base púrica o pirimídica, que en este caso, ¿a qué nitrógeno se une? Acabo de mostrar. ¿Uno o 9? Uno de dos. ¿Mm? A ver, es el nucleótido. Vamos a ver acá. ¿Qué dice? 9 en la base púrica y uno en la base perimídica. Entonces este es el nitrógeno aquí, 1. ¿Ya? En la base purina o púrica, en el nitrógeno 9. Y el ácido ortofosfórico se une a nivel aquí al azúcar, en el carbono 5. Entonces, este es un nucleótido. Entonces, tiene que venir aquí otra unión y seguir así la cadena. Esta que ustedes están viendo me está reflejando la estructura del ácido desoxirribonucleico, ADN, por ejemplo, porque tiene dos hélices. Y ahí, ¿no? Hay varios nucleócidos que se forman los nucleótidos. Por ejemplo, si yo uno adenina más ribosa, el nucleócido es adenosina. Y si le agrego ácido ortofosfórico, entonces adenosina monofosfato. ¿Ya? Ahora, si tengo adenina más desoxirribosa, formo desoxiadenosina, más ácido ortofosfórico, adenosina monofosfato. Y así sucesivamente. ¿Ya? Ahora, hay nucleótidos que se encuentran libres y así que no forman parte de la estructura de los ácidos nucleicos. Y así, libre o solito, lo ocupamos o lo necesitamos. Un ejemplo de un nucleótido libre es el ATP, ¿no? Adenosina trifosfato. Entonces quiere decir que tiene adenosín trifosfato, que tiene tres fosfatos. Entonces, los nucleótidos se unen entre sí. Miren, este es un nucleótido aquí, este de aquí, este es otro nucleótido y aquí ya se unirá otro. ¿No? Entonces, miren, tengo un nucleótido ahí, aquí tengo otro nucleótido y otro nucleótido. Hay 4 aquí mostrando. Ya. Esta es una base de acá, púrica, una base pirimídica. Entonces, adenina, citosina, guanina. Las púricas, 2, adenina, guanina. Y las pirimídicas, citosina y timina. Entonces, si no hay uracilo acá, ¿no es? Entonces se trata de ácido desoxirribonucleico, ¿ya? Porque no presenta el uracilo. Cambia la timina por el uracilo. ¿Ok? Entonces, esta de aquí, como estamos viendo, es una de estas cadenas, una de ellas. ¿Ya? Ya pueden ser largas, pero bien angostitas, ¿no? En nanómetros, pero puede ser larga. ¿Ya? Entonces, en las bases púricas, en el carbono 9, en el nitrógeno 9 aquí, se une, y el ácido ortofosfórico siempre al carbono 5 del azúcar. Y entre nucleótidos
nucleótido con nucleótido se unen entre el carbono 5 y el carbono 3. Bien, 5, 3. Este, una base pirimídica, el nitrógeno. Y siempre un, un nucleótido se une al otro, entre estos dos, mire, se ve así. 5, 3. 3, 5, 3, 5. ¿Ok? ¿Dudas que tengan? Ahora, este es un enlace de acá, glicosídico. Y este es un enlace fosfodiéster entre el azúcar y el ácido ortofosfórico. Enlace covalente glicosídico, enlace fosfodiéster. Ahora vamos a ver el ADN o ácido desoxirribonucleico. Bueno, el ADN se encuentra prácticamente en su totalidad en núcleos celulares, pero puede haber una pequeña cantidad de mitocondrias. Ahora, en las células vegetales también puede haber en los cloroplastos, ¿no? Ahora, en la bacteria, pues, mm, está en todo ello, ¿no? En algunos protozoarios puede haber en su núcleo y en algunos protozoarios puede estar, los que pertenecen a la clase son mastigospora, alejados, fuera del núcleo, una parte, un 20% en el cinetoplasma. ¿Okay? Ahora, el ADN, ¿qué es? Una molécula lineal de gran longitud, pero que está constituida por dos hebras. ¿Ya? Entonces aquí, si ustedes ven, dos hebras que se enrollan sobre su propio eje, entonces en espiral, ¿no ven? Okay, entonces, una molécula lineal que tiene gran longitud, pero su eje transversal es de apenas 2 nanómetros y tiene dos hebras, dos hélices que se unen entre sí. ¿Ya? Entonces, podemos separarlo, ambas hebras sí se pueden separar durante el procedimiento de separación y purificación. Ahora, ¿cómo están formadas esas hebras? Si ustedes se dan cuenta aquí, tengo una que me desenrolla sobre su propio eje en espiral, ahí, una cinta, una hebra, y otra de acá, otra. Entonces, se unen entre sí. Entonces, cada hebra se unen entre sí. Entonces son dos hebras o dos cadenas polinucleótidas. Dos. Ahora, son complementarias entre sí, pero son antiparalelas. Una empieza con el carbono 3 y termina en el carbono 5. Y la otra inicia en el carbono 5 y termina en el carbono 3. Entonces se complementan entre sí, pero a su vez son antiparalelas. Ahora, ¿cómo se complementan? ¿Dónde se unen? Aquí. Son puentes de hidrógeno. ¿Entre quiénes se da? Entre bases nitrogenadas. ¿Ya? Entre bases nitrogenadas. Y esto siempre es complementario. La guanina y la adenina dijimos que eran púricas. Y la timina, la citosina, era pirimídica. Entonces siempre, no puede haber al revés, siempre va a ser así. Una base púrica, la guanina, con una base pirimídica, la citosina. Siempre es guanina, citosina, timina, adenina. Aquí empieza citosina, pero con la guanina. Guanina, citosina, adenina, timina, citosina, timina, adenina. O sea, siempre. Ya la guanina con la citosina. La guanina es púrica, la citosina es pirimídica. La timina es pirimídica, la adenina es púrica. Siempre. Ese par. Ya siempre la GC y siempre la TA o AT.
o GC, o sea, pero siempre esas dos, ¿ya? Entonces no se olviden, doble hebra, doble cadena, dos cintas, si quieren ponerle, que se complementan entre sí, pero son antiparalelos. Uno empieza en 3, termina en 5, y el otro, es que eso es para que se complementen, ¿no? El otro en 5 y termina en 3. Terminamos en 10 minutos y volvemos a entrar, ¿ya? Entonces no se olvide, son dos cadenas polinucleótidas, dos hélices o dos hebras, que están enrolladas sobre su propio eje en espiral, pero se complementan a su vez entre sí. Y ahí son antiparalelas. Miren, en cada hélice, aquí, esta es una hélice, aquí, esta es otra, pero se están complementando, porque siempre, ¿y por dónde se unen esas dos hélices? Aquí, en el centro, en sus bases nitrogenadas, ¿sí? La guanina siempre con la citosina a través de 3 enlaces por puente de hidrógeno. Y la adenina con la timina siempre, siempre, ¿ya? A través de enlace por puente de hidrógeno doble, triple, doble. Entonces esta de acá tiene que ser forzosamente la citosina con la guanina. Y aquí la timina con la adenina. Y aquí también, ¿no? Timina o adenina, timina. ¿Ya? Entonces siempre así, siempre en ese parcito. Guanina con citosina y adenina con timina. O timina con adenina o guanina. Pero siempre separado. Entonces, en cada de las hélices, la hebra está constituida por la sucesión de desoxirribosa. Miren acá, aquí, el azúcar. Y los fosfatos están tendidos como puente entre el carbono. Miren, aquí empezamos 5, termina en el carbono 3. Aquí empezamos en 3 y termina en 5. Por eso decimos son complementarias y ahí a su vez antiparalelas. Si se dan cuenta, la ribosa, miren, el oxígeno está hacia arriba y acá está hacia abajo, ¿no? Para que se puedan complementar. Las bases púricas y pirimídicas se proyectan al interior, están en el interior, ¿no? Miren acá, se proyectan hacia el interior, en sentido perpendicular a la doble hélice, aquí adentro, aquí. Esto aquí me está indicando los enlaces por puentes hidrógenos. Entonces se dice puente, ¿ya? Una vuelta, una vuelta, ¿sí? Una vuelta de hélice comprende aquí 3,4 nanómetros. Entonces, cada 10 y cada unito sería 0,34 por 10, 3,4 nanómetros, ¿no? Cada vueltita completa. 10. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahora, esta cadena polinucleótida, aquí, ¿sí? La cadena polinucleótida está, como les decía, por enlaces, por puentes entre el carbono, si es de fosfato, entre el carbono 5 y el carbono 3. ¿Ya? Entonces, aquí carbono 5 del azúcar, ¿no? Carbono 5 y el carbono 1, 2, 3, carbono 3. No sé, ¿no? 3, este 5, 3, 3 de acá, 5 de aquí, 3 de acá y así. A eso se refiere. ¿Ya? Esto. Y la otra es antiparalela, ¿no? Empieza esta pesada en el 5, esta tiene que empezar en el 3 y termina en 5.
Y el azúcar, si es ADN, no se olviden que es desoxirribosa. Y acá se complementa, ¿no? Miren, o acá se une esa doble hélice. Estos son los puentes de hidrógeno entre una base púrica con una base pirimídica. Y siempre en ese par, guanina, citosina, adenina, timina, ¿no? La adenina con timina, dos enlaces por puentes de hidrógeno. Las líneas segmentadas me están indicando los enlaces por puentes de hidrógeno. Pero siempre así en el parcito, ¿no? Miren aquí, adenina, timina, timina, adenina. Y aquí empezó con guanina, citosina, citosina, guanina. ¿Ya? Siempre. Bueno, entonces la información genética está contenida en el ADN, está codificada en esta secuencia de base. ¿Quién viene primero, no? En este caso, miren, adenina, citosina, guanina, timina, así. ¿Ya? Eso. Ahora, las bases púricas y pirimídicas de cada cadena se unen por puentes de hidrógeno. Aquí ya me está resaltando los puentes de hidrógeno. Entre adenina, timina, una base púrica, una base pirimídica, dos puentes de hidrógeno. Entre citosina, guanina, esta es pirimídica, esta es púrica, ¿no? Tres enlaces por puentes de hidrógeno. Uno, dos, tres, entre guanina, citosina o citosina, guanina. Y dos, entre adenina, timina. ¿Ya? Dos enlaces por puentes de hidrógeno entre adenina, timina o timina, adenina. Dos. Y tres entre citosina, guanina o guanina, citosina. Tres enlaces por puentes de hidrógeno. Aquí más, miren. ¿Y cómo es el enlace por puente de hidrógeno? Es por atracción de cargas, ¿no? Miren acá, que se puede formar entre el hidrógeno y el oxígeno y entre el nitrógeno y el hidrógeno. Miren acá. Oxígeno con hidrógeno, hidrógeno con nitrógeno, hidrógeno con oxígeno, hidrógeno con oxígeno, nitrógeno con hidrógeno. Se están atrayendo las cargas y acá se están dando. Porque este es nucleótido, este es otro nucleótido. No se olviden que son complementarias, una base púrica con una base pirimídica. Base púrica con base pirimídica, pero son a su vez antiparalelas. Si acá empezamos con 5, termina en 3, y acá empezamos con 3 y termina en 5. ¿Ya? Bueno, entonces, aparte de los enlaces por puente de hidrógeno, que es el principal, que mantiene la molécula de ADN unida a través de esos enlaces por puentes de hidrógeno, ¿ya? Estos son los más importantes, que mantiene esa doble hélice. Hay otros tipos de uniones que se pueden presentar, ¿ya? Entre esas, por interacciones hidrofóbicas, fuerzas de Van der Waals, esa, ¿ya? Pero la principal son los enlaces por puentes de hidrógeno, que es lo que se les está mostrando, ¿ya? Aquí igual, ¿no? Miren. Ahora, podemos separar, miren, acá se puede desnaturalizar, separar, pero ¿cómo? No acá cortando, sino separando la doble hélice, porque el enlace por puente de hidrógeno no es tan firme como los enlaces covalentes, entonces lo podemos separar de aquí. Eh, Entonces se desnaturaliza separando cada cadena. Entonces eso se hace puede ser manteniendo ya sea la temperatura o la sustancia química, ¿no? Como entonces el calor, álcali fuerte, urea, debilitan estos enlaces por puentes de hidrógeno y pueden separar. Cualquiera tengo, si se acaba, volvemos, esperamos y volvemos a entrar, ¿ya? Ahora se puede, si por calentamiento se separó, por enfriamiento se puede renaturalizar, ¿no? Miren acá, por calentamiento estamos separando y nos queda dos hélices, dos, mm,
dos cintas, dos hebras, ¿ves? Dos hebras. Enfriamos también y podemos volver a que se vayan a unir esa doble hélice, ¿ya? Podemos mezclar dos ADN que se ha desnaturalizado previamente, miren, de dos organismos diferentes, y a eso le llamamos hibridación. Ya, vamos a seguir, ¿ya? Entonces, primero desnaturalizamos manteniendo una temperatura, aumentando la temperatura. Entonces, por calor y la presencia de álcali fuerte, podemos separar esta doble hélice, ¿no? La separamos y obtenemos hélice separada. Ahora, la renaturalización se hace igual. Naturalizar. Entonces, si tenemos hebras separadas de dos diferentes especies, podemos mezclarlas. Y a eso se conoce como hibridación. Entonces, no sé si ven, unas tienen una hélice azul y otra hélice roja, ¿no? O rosada. Entonces se está mezclando. Esa es la hibridación. Entonces, si se mezclan en condiciones adecuadas, ADN desnaturalizado de dos organismos diferentes o especies diferentes, algunos segmentos pueden combinarse, ¿no? Y pueden complementarse formando así hélice híbrida. ¿Ok? Esa es la hibridación. Ahora, en nuestros núcleos encontramos los ácidos nucleicos, ¿sí? En, en cromatina, como si fueran los hilitos. Las cromatinas van a ser los hilos. Y estos hilos se van a enrollar sobre una proteína, un octámero de histona, ya se enrolla, para formar los cromosomas. Y estos están empaquetados en nuestros ácidos nucleicos. Y esto es lo que nuestros padres, cuando se forma el huevo cigoto, es lo que nuestros padres nos comparten, ¿no? O sea, un cromosoma de una célula, de cualquier de nuestras células, tiene 23 pares de cromosomas, o sea, 46. Pero el óvulo y el espermatozoide tienen 23. Entonces, cuando se mezcla, ¿no es? Los cromosomas del espermatozoide con el óvulo, ya se forma un nuevo ser, las células que van a tener 23 pares de cromosomas, o sea, 46. Entonces, los ácidos nucleicos, de nuevo, se enrollan formando primero la cromatina y esta luego se formarán los cromosomas. ¿Ahí? Entonces, la cromatina es la sustancia que forma un cromosoma y consiste en la combinación de ADN con proteína. Nuestro ADN, fíjense que como si fuera ese hilito que se va a enrollar en las histonas. El ADN de las células eucariotas se encuentra asociado a proteínas formando la cromatina, nuestra célula, por ejemplo, ¿no? Las más abundantes de estas proteínas son las histonas, las cuales ayudan a empaquetar el ADN en una forma compacta que cabe dentro del núcleo celular
Y estas histonas o estas proteínas también tienen carácter básico, mientras que nuestros nucleótidos o nuestros ácidos nucleicos de carácter ácido, ¿no? En la cromatina, la molécula de ADN se encuentra distribuida a intervalos regulares, dado vueltas sobre un núcleo constituido por un octavo la histona. El núcleo de histona la superhélice de ADN forman el nucleosoma. Este nucleosoma lo vamos a encontrar, van a ver ustedes. Ahora les voy a mostrar cómo se repite, que es la unidad básica de repetición de la cromatina. Y esta cromatina, a su vez, formará lo que les dije, el cromosoma, ¿no? Una célula humana, cerca de 2 metros de ADN, deben ser empaquetados en un núcleo con un diámetro inferior a un cabello humano, ¿no? Entonces, primero forman los nucleosomas. Ya, estos nucleosomas tienen alrededor de 150 pares de bases de ADN enrolladas alrededor del núcleo de las histonas. Y los nucleosomas se organizan como cuentas de un collar, las cuales a su vez son plegadas sobre sí mismas, repetidas varias veces para formar el cromosoma. Con dibujito se entiende más. Miren, tenemos el ADN a enrollar sobre las histonas, ¿no ves? ¿Sí? Se enrollan para formar, esto vendrían a ser los nucleosomas, para formar, se están enrollando sobre las histonas, para formar las fibras de cromatina. Por eso les decía, son como los hilitos, ¿sí? Están formando como si fuera un hilo, y esto formarán al final, estas fibras de cromatina me forman los cromosomas, que se empaquetan en nuestros ácidos, se empaquetan en nuestro núcleo, ¿sí? Entonces, las células somáticas tienen 23 pares de cromosomas. Y las células sexuales, óvulos y espermatozoides, tienen 23. Entonces, cuando se mezclan, combinan, y entonces vamos a tener, el nuevo cigoto tiene 23 pares, 46 entonces cromosomas, ¿no? Ya ven ahí, eso. Entonces, este vendrá a ser el nucleosoma. A maneras de cuentas de collar, fíjense así, y van uniendo como si fuera el hilito. Y esto a su vez forma lo, eh, las fibras de cromatina forman los cromosomas. Entonces, esto es el enrollamiento. Sobre estas serían las proteínas denominadas histonas. Y todo esto viene a ser el nucleosoma. Lo que les decía, ¿no? Miren, aquí están formando los nucleosomas. Y se van como formando los hilitos que formarán los cromosomas. ¿Dónde se empaqueta el cromosoma? En nuestro núcleo celular. Entonces, un cromosoma es un paquete ordenado de ADN que se encuentra dentro del núcleo de la célula. Ahora, los diferentes organismos tienen diferentes números de cromosomas. Nosotros tenemos 23 pares de cromosomas. 22 son pares autosómicos y un par de cromosomas sexuales. Entonces, nosotros podemos tener las mujeres XX, los varones XY. ¿Vale? Ahora, cada progenitor contribuye con un cromosoma de su par de autosomas y uno del par sexual, de manera que la descendencia tenga la mitad de sus cromosomas de su madre y la mitad de su padre, para tener también 43 pares de cromosomas. ¿Okay? Entonces, esto es, ¿no?, al final lo que va a formar. Tenemos primero los ácidos nucleicos que se enrollan alrededor de las proteínas histonas, formando los nucleosomas que a su vez forman las fibras de cromatina, y estas son como los hilitos, las fibras que me formarán los cromosomas. 22 pares autosómicos, un par sexual. 23 hemos tenido la mamá, 23 del papá.
Ahora, puede haber, como les decía, ácidos nucleicos en las mitocondrias y cloroplastos. Nosotros en las mitocondrias, cloroplastos no tenemos, las células vegetales sí. ¿No? En las bacterias, bueno, no tienen una membrana nuclear y todo está disperso porque son células procariotas. ¿Eh? También los protozarios, igual que nosotros, son células eucariotas, tienen un núcleo, una membrana nuclear que los rodea. Pero en ciertas clases de protozarios, por ejemplo, los zoomastigospora tienen ADN afuerita, formando el cinetoplasto, que representa el 20%. Entonces, el ADN de la mitocondria es un ADN circular, tiene el ADN circular, está constituido por 15.000 pares de base y el ADN de mitocondria de los humanos posee 16.569 pares de base. Y además contiene información para la síntesis de ARN. El ADN mitocondrial es un pequeño cromosoma circular que se encuentra en la mitocondria. Y ya saben que las mitocondrias son organelas donde se produce energía, ¿no? Porque ahí en la membrana interna de la mitocondria se lleva a cabo dos procesos importantísimos. La fosforilación oxidativa, que es la formación de ATP, y la cadena respiratoria transporte de electrones, que se complementan. Entonces la mitocondria, y por tanto el ADN mitocondrial, solo se heredan de la madre. Hay enfermedades que son exclusivas de mi padre, la pasa a los hijos. Bueno, entonces son ADN circular, ADN pequeño. Están empaquetados en la matriz mitocondrial. La genética es una rama de la biología que estudia cómo los caracteres hereditarios se transmiten de generación en generación, de padres a hijos. Y los genes son las unidades de información que emplean los organismos para transferir un carácter a la descendencia. Hay esos caracteres que se observan, que uno lo puede ver cuando un hijo se parece mucho a su padre o se parece mucho a la madre o a un antecesor. Ya cuando se expresa y usted lo ve, se denomina fenotipo. Entonces, están todos los caracteres de un individuo, es el fenotipo, lo que se observa. Y genotipo, sabemos que nos han pasado, pero a veces no se lo ve a simple vista. Entonces, la característica de un ser viviente puede transmitir a su hijo. Entonces, es una característica hereditaria. Y la transmisión de las características de padres a hijos es la herencia. Entonces, la rama de la biología que estudia la herencia es la genética. Y hoy en día la genética es una de las áreas más activas de investigación. Es más, se ha visto que muchas enfermedades ya se transmiten a través de esta herencia genética, ¿no? O a través de los genes. Entonces la herencia consiste en la transmisión a su descendencia de los caracteres de los padres. Ahora, el conjunto de todos los caracteres transmisibles que viene fijado en los genes recibe el nombre de genotipo. Y su manifestación al exterior, lo que les decía, lo que se ve, lo que se observa, es el fenotipo. Y genoma se denomina a la totalidad de ADN en cada célula. Entonces, si una célula, dijimos, tiene 46 cromosomas, 23 pares, 22 autosómicos, uno sexual, ¿ya? Entonces, cuando se estudió todo, todo el ADN, ¿ya? Que llevó muchísimos años, ya se sabe la secuencia correcta de cada, a esto, de cada cromosoma. Entonces, a esto se denomina genoma, la totalidad de ADN en cada célula.
porque todos los genomas están formados por ADN. Entonces, el genoma, en otras palabras, es el conjunto de instrucciones genéticas que se encuentran en una célula. En los seres humanos, el genoma consiste de 23 pares de cromosomas, 22 pares autosómicos, un par sexual, ¿ya? Que se encuentra en el núcleo, así como un pequeño cromosoma que se encuentra en las mitocondrias de la célula. Cada conjunto de 23 cromosomas contiene aproximadamente, miren, 3,1 mil millones de bases de secuencias de ADN, de bases nitrogenadas. Y eh, eh, en nuestra célula tenemos, como dijimos, 23 pares de cromosomas. 22 son autosómicos y uno que es sexual. Entonces, si XY, varón. Entonces, este sería de un varón. Y ya se estudió. Existen enfermedades que no es el tema hoy, pero existen enfermedades, por ejemplo, en el cromosoma 13, en el cromosoma el más conocido, el cromosoma 21, ¿no? Cuando hay un cromosoma de más, en vez que haya dos, hay tres. Es el síndrome de Down. Aquí le llaman el mordido de gato y así. Entonces, ¿quién es la unidad física básica de la herencia? Y los genes y contiene la información necesaria para precisar su rango. Los genes están dispuestos en una molécula larga de ADN y solo una parte de la corresponde un gen individuo. Tienen 20.000 genes organizados en su cromosoma. Y en el ADN circular podemos encontrar en la mitocondria, ¿no? Pero también en las bacterias. Entonces, aquí tenemos. Y se puede encontrar esta, dentro de lo que es un citoplasma y también en los plasmidos, ¿ya? Y los plasmidos son pequeñas moléculas de ADN fuera del extracromosomal. En están contenidos genes responsables de la resistencia a antibióticos. Bueno, ahora, ya vimos lo que es los ácidos desoxirribonucleico ADN. Entonces, como base, el ADN tiene doble hélice, doble cadena o doble hebra, que está unida entre sí a través de su base nitrogenada, ¿no es? Entonces, dos cadenas polinucleótidas. Estas dos bases nitrogenadas son complementarias porque siempre una base púrica con una base pirimídica. Por ejemplo, guanina con citosina, adenina con timina. No existe el uracil, ¿no? Solamente esos cuatro. En cambio, el ácido ribonucleico es una molécula similar, pero a diferencia del ADN, solamente tiene una sola cadena, una sola cadena polinucleótida o hebra, si quieren llamar. Entonces, una hebra de ARN tiene un eje constituido por un azúcar ribosa y grupos fosfatos de forma alterna, ¿ya? El azúcar se encuentra unido solamente existen cuatro bases nitrogenadas: adenina, uracilo, citosina o guanina. ¿Qué falta aquí? ¿Qué cambió? Cambió el uracilo por la timina, ¿eh? No hay timina, hay uracilo. Existen diferentes tipos de ARN en la célula, ¿ya? Y cumplen funciones diferentes. Entonces, eso es lo que quiero que ustedes aprendan, la función, ¿ya? ARN mensajero, ARN ribosomal, entonces los ribosomas, transferencia, y algunos ARN de pequeño tamaño, ¿ya?
ARN pequeño de tamaño. Y están involucrados en la regulación de la expresión genética o gen. Entonces, ARN mensajero, ARN ribosomal, ARN de transferencia y ARN pequeño. Entonces, el ADN tiene doble cadena polinucleótica. El ARN, una sola, ¿ya? Entonces, una sola cadena, aquí, una sola cadena polinucleótica. Entonces, cambia la timina por el uracilo. Entonces, hay uracilo, guanina, citosina y adenina. Adenina y guanina son bases púricas. Citosina y uracilo son bases pirimídicas. Entonces, es una cadena polinucleótida cuyas principales diferencias estructurales con el ADN son las siguientes. El azúcar, además, no es desoxirribosa, es ribosa. ¿Ya? Ribosa. Entonces, en el ARN no existe la base pirimídica timina. Por ella cambia el uracilo. Y solo tiene una cadena polinucleótica, no dos. Entonces, cuatro tipos de ARN. Mensajero, ribosómico, transferencia y nuclear pequeño. El ARN mensajero constituye el 5% del ácido ribonucleico de la célula y se encuentra en el núcleo y citoplasma. ¿Qué hace? Y entonces, no se olvide, ARN mensajero se encuentra en el núcleo y citoplasma. ¿Qué hacen? Transmiten información genética desde el ADN nuclear al citoplasma. Y es aquí donde se realiza la síntesis de proteínas. ¿No? Esa es la función. Transmitir la información genética desde el ADN nuclear al citoplasma. En todos los ARN mensajeros, el extremo 5 a 7 que presenta metilguanosina trifosfato, eso es lo que presenta, y el extremo 3 tiene un trozo de 100 a 250 unidades de ácido adenídrico. Entonces, esto es lo más rescatable. ¿Ya? ¿Dónde se lo encuentra y qué es lo que hace? El ARN ribosómico es el más abundante y constituye el 80% del total. Y el ARN ribosómico está vinculado con la síntesis de proteínas. Esa es su importancia. El ARN de transferencia, también denominado soluble, es el más pequeño de tamaño molecular y su cadena contiene alrededor de 72 aminoácidos nada más. ¿Y cuál es la función? ¿Ya? Transporta aminoácidos hacia el lugar de la síntesis de proteínas. No se olviden que dijimos que los ácidos nucleicos eran los que indicaban la secuencia de los aminoácidos para que se unan para formar las proteínas. Entonces el ARN de transferencia lo que hace es transportar esos aminoácidos hacia el lugar de la síntesis. ¿Okay? Ahora, el ARN nuclear pequeño tiene menos de 300 nucleótidos, es rico en uracilo y interviene en el procesamiento de ARN mensajero en el núcleo. Bueno, aquí las principales diferencias. El ADN tiene doble hélice que se enrolla sobre sí y se une a través de sus bases nitrogenadas, ¿no? Doble cadena polinucleótica. En cambio, el ARN, una sola hélice. El ADN tiene base pirimídica timina, en cambio, en el ARN no hay timina y uracilo. El azúcar en el ADN es 2-desoxirribosa y aquí es ribosa. Esas serían las principales diferencias. Igual aquí, ¿no? Lo mismo.
Entonces está cubierta por proteínas cápside, además pueden tener otras proteínas a través de esta micoproteína o spike. Esta era lo que podía unirse a la célula genética para replicarse. ¿Ya? Hasta ahí vamos a avanzar, porque ya yo les paso, porque esto ustedes ya lo han visto en virología, ¿no? ¿Okay? Un poquito de información que era el, el ¿no? Okay, pero ustedes deben tener mayor que han visto más a detalle. Yo estoy hablando principalmente de los ácidos nucleicos. ¿Ya? Bueno, terminamos el tema. Hasta aquí entonces ya tenemos el avance del segundo parcial. Lastimosamente, porque, bueno, ustedes me hicieron, no sé por qué la verdad, pero me hicieron postergar el examen, entonces toda mi planificación ya se me salió de mi control porque estábamos bien todos los grupos por el examen, perdimos el anterior sábado, así que no vamos a poder hacer la espero que lleguen temprano, por favor, al examen. ¿Ya? No se desesperen, ya están reservadas las aulas. Esas 3 horas las necesito para organizarlo, para que ingrese, para que se pueda tomar un examen aquí. ¿Ya? Así que ya saben. Nos vemos con ustedes el día sábado, 10 de la mañana. Entonces, esto ingresan al segundo parcial. Me hubiera gustado aprovechar para avanzar el próximo viernes, este viernes que viene, pero como tienen su examen, probablemente no pasemos. Ya, yo ya les digo, para avanzar, empezar a avanzar lo del tercer parcial. Ahora, si no avanzamos, pues la subsiguiente hacemos 2 clases, miércoles y viernes sí o sí, ¿ya? Yo creo que de aquí en más, vamos a hacer esas 2 clases, miércoles y viernes, ¿ok? Bueno, jóvenes y señoritas, se me cuiden. Nos vemos el día sábado. Que tengan buen día. Hasta luego a todos. Hasta luego, doctora. Hasta luego, doctora. Hasta Luego, hasta luego. doctora. Te encargo, Dana, por favor. Sí, doctora, no se preocupe. Muchas gracias.